Ya podemos iniciar, María Gracia. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen por Facebook y están con nosotros en la plataforma de Zoom de la Sociedad Geográfica de Lima. Desde hace 35 años, la Sociedad Geográfica de Lima, fundada en 1888 por el presidente Andrés Avelino Cáceres, organiza este ciclo de capacitación y actualización de conocimientos. Para nosotros es una gran responsabilidad tener entre los oyentes a tantos maestros de las diferentes regiones del Perú, escuchando y tomando pulso de nuestros territorios, de sus paisajes, de sus cuencas y de las diferentes actividades y lecciones aprendidas. El núcleo de la temática para este año, denominada Paisajes, Caminos hacia una geografía de la sostenibilidad, nos permite explorar la riqueza de nuestro país a través de sus diversos e históricos paisajes. El día de hoy nos adentraremos en el tema de paisaje de aguas, donde nos acompañarán el señor Piero Correa, capitán de corbeta, y el señor James Apeastegui, que presentará los sistemas de karst en nuestro país. Ahora le doy la palabra a la doctora Nicole Bernex para dar las palabras de inicio. Muchas gracias, María Gracia. Muchísimas gracias a todos los oyentes, a los que nos siguen de semana en semana, maestros, profesores, estudiantes, profesionales de uno y otro rincón de nuestro país. Hoy día vamos a ver los paisajes del agua. El agua es un tema que es tan amplio. El agua es sustento de vida, el agua es esencial para la vida. El agua ha dado lugar a muchísimos trabajos y muchísimas profesiones están relacionadas de cerca o de lejos con el agua. Hoy día tendremos solamente dos conferencistas. Entre los tres, uno de ellos, el doctor Andrés Alencastre, ha sido nombrado la semana pasada ministro de Estado en Agricultura y no podrá estar con nosotros. El doctor Alencastre es un destacado economista de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Ha trabajado con muchísimas entidades, entre las cuales el ICA y el GESAC, para la gestión social del agua y el ambiente en cuencas, y de ahí ha asesorado a muchas entidades. Esperamos poder tenerlo mucho más adelante, pero no puedo no señalar también que él escribió con dos otros colegas un libro sumamente importante e interesante que se llama Las Amunas de Huarochirí, recarga de acuíferos en los Andes. Y yo quisiera mostrarles solamente un croquis que se ha hecho, y para eso voy a compartir la pantalla donde ustedes pueden ver todas las formas de recarga artificial de los acuíferos que existen en los Andes, sean las zanjas de infiltración, sean las cochas, sean todas esas formas de crianza del agua que describen de una y otra manera las comunidades de Ayacucho, como las de Huarochirí o las de Cusco, las de... Es solamente postergar un evento. El agua nos ha convocado hoy ya, y el agua es tan importante que en el boletín de la Sociedad Geográfica de Lima, publicado de manera ininterrumpida desde el mes de abril de 1891, en el año siguiente, en 1892,
publicó Las cavernas del Perú, el señor José Manuel Pereira, el 12 de febrero de 1892. Y permítanme señalar ahí lo que dicen. Un segundo, yo tengo que conectar mi batería. Un segundo. Les pido disculpa, he tenido varios problemas, pero tengo que conectar. Ir con ustedes. Será un minuto no más. Entonces, don José Manuel Pereira señalaba que, y eso en 1892, que son muchas las cavernas que se conocen y efectivamente Raimondi ha descrito muchas de ellas y dice se conocen en la dilatada extensión del territorio peruano, muy especialmente en la región interandina. Ciertamente el territorio peruano tenía 300.000 kilómetros cuadrados más. Y él añade, no nos ocuparemos de todas ellas, puesto que ese trabajo compete a las personas que se dedican al estudio de uno de los ramos de las ciencias naturales, por demás importante, como la geología. Nuestro propósito es dar una idea general, aunque imperfecta, de las dos cavernas principales. Y entre ellas, él habla de las cavernas del Cusco y sobre todo de Sacsayhuamán y de las cavernas de Huamalis, que son las de Huánuco Vieja. Y yo quisiera ahí señalar solamente me voy a referir a las cavernas del Cusco, porque es un trocito, no les voy a leer todo, obviamente, es un trocito sumamente interesante y me gustaría también que el doctor James Apaestegui, que no solamente es destacado en ciencias del agua con doctorado, pero es el fundador del Club de los de Espeleología Peruana y él es sumamente riguroso científicamente, que nos dé su opinión. Don Pereira dice, y cito, al norte de la ciudad se encuentra el cerro denominado Sacsayhuamán, en el que existen las ruinas de la fortaleza incaica de ese nombre, tan llena de recuerdos históricos. Al pie de esta se halla la piedra del rodadero y a pocos pasos de ella la entrada a las Chincanas. En un pequeño hundimiento del cerro y entre dos peñas arrimadas la una a la otra, por la parte superior se ve formada una cavidad triangular por la que se penetra fácilmente, descendiendo por un plano inclinado hasta encontrar los primeros tramos de una escalera hecho en el mismo cerro. De 2 metros de ancho y 20 centímetros de alto, con una inclinación de 12 grados. Esta cavidad en forma de túnel tiene más de 3 metros de alto, conservando la anchura de la escalera en un espacio de más de 100 metros. La luz natural desaparece a pocos pasos de la entrada a consecuencias de la irregularidad de la dirección del túnel.
Y él añade, es generalmente sabido que los incas se comunicaban de la fortaleza por este subterráneo con Coricancha o Templo del Sol, distancia cuya longitud puede apreciarse en poco más de 2 kilómetros. Se sabe también de varias personas que han penetrado en las chincanas por curiosidad o por interés de encontrar algún tesoro y se han perdido dentro de ellas, a consecuencia de lo cual el prefecto general Medina ordenó tapiar la entrada de la chincana grande para que no se repitieran iguales desgracias. Estas cavernas tienen en nuestro concepto mayor interés que el de los estudios geológicos. Conocemos la ciudad del Cusco y sus alrededores y no hemos visto ningún osario que corresponda por su magnitud a la importancia de la metrópoli del imperio de los incas. Los huesos humanos que descienden con los derrumbes de Ayahuaycó, sitio en que se libró una batalla en la cual perecieron 30.000 combatientes bajo el reinado de Viracocha, no son los restos del Gran Cusco. No encontrándose pues el osario o cementerio de la opulenta ciudad en ninguno de los lugares inmediatos a ella, opinamos que el depósito de sus cadáveres debe encontrarse en el interior de las chincanas. Algo más, y es que hemos examinado los huesos de Ayahuaycó y no manifiestan síntomas de embalsamiento, mientras que en algunos sepulcros construidos en las hendiduras de las peñas y lugares escabrosos se encuentran cadáveres momificados perfectamente, según el sistema empleado por los incas. Y la pregunta de 1892 es: ¿cuántas momias existirán de valor histórico? ¿Cuántos objetos de arte y tal vez quipus por los que pudiera obtenerse datos preciosos del Perú primitivo, datos de la mayor valía? Además de eso, si consideramos que nuestro país no solamente tiene un patrimonio cultural extraordinario, impresionante, que todavía queda muchísimo en conocer, el patrimonio natural es también impresionante. Somos cuna del río Amazonas, somos cuna de la Amazonia andina, la Amazonia más importante para todos los impactos que eso significa y las dinámicas que se van a desencadenar también, tanto a nivel del ecosistema atmosférico subterráneo, subterráneo, fluvial, pero también oceánico. Y yo quisiera ahí recordar alguien y algo. Yo quisiera recordar la obra, los pasos que dio el padre Joaquín García Sánchez, que ha sido fundador del CETA, del Centro de Estudio Teológico Amazónico, pero también que ha sido el fundador de la colección Monumenta Amazónica, que nos da tanta data sobre el río amazónico y también sobre sus dinámicas y sobre todo sobre sus sucesivos descubrimientos y conocimiento de esa región, de esas regiones. El primer, él se interesó muchísimo al Amazonas, estando en Iquitos, fundó el CETA, fundó la Biblioteca Amazónica y en 1987, con la ayuda del Servicio de Hidrografía y Navegación de la Marina, en especial con el capitán de corbeta
Luis Amat y León Negri. Hoy en día tenemos el honor y el gusto de acoger al capitán de corbeta, Piero Antonio Vinicio Correa, y él 3 veces aceptó 3 publicaciones de este libro totalmente corregida y ampliada, tanto en 1994 como en 2009. Sí, y es el río que se aleja, cambio de curso del Amazonas, estudio histórico-técnico. Como Universidad Católica y como Sociedad Geográfica de Lima, hemos hecho la parte técnica y el padre Joaquín García recordó la parte histórica. Permítanme leer un poquito, unos trocitos de su introducción. Los ríos son la vida de la selva. Cuánto florece, cuánto se mueve, cuánto tiene aliento, es hijo del agua. De oriente a occidente, desde eras geológicas arcaicas, fueron deslizándose corrientes de drenaje del inmenso mar Mediterráneo de agua dulce, que más tarde irrumpió en el Atlántico. Siglos, muchos siglos han transcurrido, no han variado en lo esencial las condiciones. Al iniciarse el ciclo extractivo mercantil, había caseríos que prometían años de esplendor y se quedaron reducidos al aislamiento simplemente porque a su majestad el Amazonas o sus grandes tributarios les dio el capricho de cambiar la ruta. ¿Quién pudo jamás escudriñar los secretos planes del agua? Ni las más audaces técnicas de la hidrodinámica han sido hasta hoy capaces de enfrentar con la determinación terca de la corriente más caudalosa de la tierra. A pesar de sus ínfulas de metrópoli, Iquitos no es excepción. Desde que nació, vive a la sombra de esta amenaza de un río que cada cierto tiempo le da la espalda en actitud displicentes. Es lo cierto que en los últimos 20 años, de modo geométricamente progresiva, en la espaciosa enseñada de Belén, se ha ido formando una gigantesca playa que poco a poco va ahogando el acceso del Amazonas al costado de la ciudad. Al mismo tiempo, el Itaia tiende a buscar un curso más al norte, mientras la isla de Iquitos cambia precipitadamente de configuración al irse desmoronando por efecto de la erosión. Y en 1994 se cortó en 2, lo añado yo. El río se va y parece no mostrar interés en regresar. Y el capitán Piero nos va a explicar que hoy el río no se aleja más, pero sí se está retornando. ¿Cuántos paisajes? Cuando el padre Joaquín García dice la soñolienta ciudad debe decirle un definitivo adiós, al menos por un tiempo imposible de calcular, creo que ya se puede calcular, ya está el tiempo. Pero seguramente él tiene mucha razón porque el monarca de los ríos va a seguir de acuerdo a su voluntad cambiar y no sabemos exactamente, o si lo sabemos, les invito a escuchar el capitán Piero Correa para eso. Quiero agradecerles a ambos, al doctor James Apaestegui, al capitán de navío Piero Correa
y a todos los que nos siguen, al equipo de la sociedad, a Flor Anglas, a María Gracia Montero, a Gina Sandoval, a Luis Pachas, por dedicarse tiempo y sobre todo a nuestro director de los martes geográficos, el contraalmirante Raúl Paramasa, que siempre está con nosotros, escuchando también por Facebook. Muchísimas gracias. María Gracia, tienes la palabra. Muchas gracias por sus palabras también, doctora Nicole. A continuación nos acompaña el doctor James Apaestegui. Actualmente desempeña el cargo de investigador científico en el Instituto Geofísico del Perú, desarrollando investigaciones en hidroclimatología y paleoclimatología, basado en indicadores geoquímicos e isotópicos en aguas meteóricas y espeleotemas. Posee el grado de doctor en geociencias con área de actuación en geoquímica ambiental, magíster en recursos hídricos e ingeniería agrícola con formación de base. Tiene experiencia en el estudio de la hidrología y climatología actual y pasada en regiones andinas y amazónicas. Ha trabajado en temas relacionados con el manejo ambiental de los recursos hídricos en el contexto del cambio climático, usando herramientas de teledetección y desarrollando modelos hidrológicos. Participante de investigaciones en el ámbito de la cuenca amazónica dentro del proyecto HIDAM, Hidrología y Geodinámica de la Cuenca Amazónica, y del Laboratorio Mixto Internacional Paleotraces, LMI Paleotraces, en colaboración con el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo, IRD, espeleólogo con más de 15 años de experiencia y actual presidente del Espeleo Club Andino S.A. Perú, instructor en técnicas de espeleo rescate y espeleo rescatista. Doctor James Apaestegui, usted tiene la palabra. Muchísimas gracias, María Gracia. Antes que nada, quiero agradecer por la invitación. Estos espacios son importantes para poder generar un espacio de discusión y también hacer la difusión de varios de los trabajos, de los alcances que se están logrando en el país a nivel de ciencia, ¿no? De comprensión. El tema me entusiasma mucho, es de los paisajes formados por el agua. Eso es un tema muy apasionante. Creo que el tema en que voy a desarrollar en particular en este momento tiene todo a ver con la temática de la presentación. Yo quisiera, antes de comenzar, también anotar la referencia de que nos ha otorgado la doctora Bernex sobre el libro de José Manuel Pereira, y me gustaría también hacer también la solicitud de esta referencia, porque si ustedes, creo que el último punto de mi presentación del día de hoy va a estar relacionada a el inventario que nosotros hemos hecho sobre las cuevas del Perú, ¿no? Entonces, creo que esta referencia es fundamental y debería estar en esta página que consolida todos estos temas. Una vez más, agradezco a la Sociedad Geográfica de Lima por esta invitación y he tratado de desarrollar una presentación que trate de hablar un poco de todos los avances que se vienen desarrollando en los paisajes kársticos con los cuales he tenido la posibilidad de estar involucrado debido a que solamente existe un club de espeleología en el Perú, ¿no? Y que está abocado exactamente no solo a incrementar el conocimiento de las regiones kársticas, de las cavidades, ¿no? Del mapeo de las mismas, sino también a poder hacer este link, este vínculo entre la academia, ¿no? Y esta área de estudio que, como ustedes van a ver, ofrece una serie de posibilidades en nuestro país. Cabe decir que el Perú es un país kárstico, es decir,
Dicho de otras palabras, el Perú es el país andino que presenta la mayor cantidad de territorios con estas características, ¿no? Más que cualquier otro país andino. Y esto representa también un nicho de investigación muy poderoso que hemos explorado muy poco, y espero que también con esta presentación pueda animar a algunos de los asistentes a adentrarse en esta gran aventura, ¿no? Como ya mencionó María Gracia, mi nombre es James Apaeztegui. Trabajo actualmente en el Instituto Geofísico del Perú. También soy presidente del Espeleoclub Andino. Algunos de estos trabajos que voy a presentar a continuación ha requerido del apoyo internacional. Sabemos que tenemos una cultura bastante creciente sobre la espeleología, las técnicas, y en ese sentido Francia, el país donde se ha desarrollado mucho esta técnica, nos ha brindado bastante apoyo. Entre los colaboradores podría mencionar el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo, el IRD, y también el Instituto de Geociencias en Brasil, que nos ha brindado algunas herramientas analíticas para algunos resultados de los que voy a mencionar acá, ¿no? Adicionalmente, voy a aprovechar este espacio para comentarles uno de los proyectos que estamos desarrollando actualmente en las cavernas del norte del Perú, para ser exactos, en la región de Cajamarca, en Inabamba, donde, como se mencionó, hay muchos registros. El primero para mencionar fue Humboldt persiguiendo a los guácharos, ¿no? Las aves que desarrollaron la ecolocalización, las describió en este lugar. Luego hubo los registros de Raimondi y así sucesivamente. Hemos retomado esta área y hemos determinado de que existe un gran potencial de hacer reconstrucciones de eventos de Paleoenzo o Paleonuño, y es algo también de lo que les quisiera comentar en adelante, ¿no? Pero entonces la presentación que voy a desarrollar se llama Paisajes kársticos, avances de la espeleología en el Perú y sus aportes a la ciencia, ¿no? Y me gustaría iniciar esta presentación definiendo lo que es una región kárstica, qué es un paisaje kárstico, ¿no? Quizás el término pueda resultar familiar para algunos, para otros no. En realidad karst es un vocablo que viene de Europa, ¿no? Del sur de Eslovenia, que caracteriza toda una región, y esto se generalizó, ¿no? Para nosotros tener un paisaje kárstico requerimos de 3 condiciones básicas, ¿no? Lo primero es que tenemos que tener la roca caliza o el calcáreo, ¿no? El segundo condición fundamental es que nosotros tenemos que tener una región donde haya abundante vegetación, y nosotros, Perú, que estamos en la región tropical, pues tenemos estas características, ¿no? Y por último, como agente formador del paisaje, tenemos el agua, ¿no? Entonces, la interacción entre estos 3 elementos, ¿no? Van a modelar el paisaje y van a condicionar ciertas formaciones características que nos van a ayudar a identificar un paisaje kárstico, ¿no? La interacción entre los elementos de la roca, la vegetación y el agua ocurren a través de miles, millones de años, ¿no? Y esta interacción es la que nos condiciona el paisaje, ¿no? Vamos a decir que esto es un proceso físico superficial, pero también hay una química relacionada a estos procesos que vamos a verla de manera muy ligera para entender a qué nos estamos refiriendo. Pero para resumir un poco lo que es un paisaje kárstico, una región kárstica, podríamos decir de que es una región donde hay interacción entre la roca, la vegetación del agua, que ha modelado el paisaje con unas características determinantes, y en estas características propias de estos paisajes podemos revelar espacios donde hay cavernas, cañones, dolinas, y una serie de paisajes que podemos, voy a mostrarles a continuación, que tienen características externas que podemos nosotros reconocer, ¿no? El karst no solamente se percibe por una modelación del paisaje superficial, que nosotros vamos a llamar como formaciones exokársticas, sino también a través de formaciones en el interior de la cueva,
¿Ok? Antes de empezar a hablar sobre estas formaciones exokársticas, me gustaría decir que estas regiones en el Perú, como ya he comentado, y están diseminadas a lo largo de todo el país, ¿no? Proveen una serie de servicios ambientales que son bastante relevantes, ¿no? Inicialmente porque ellos funcionan como reservas de aguas subterráneas, ¿no? Y en algunas regiones, por ejemplo, la ciudad de Rioja, el 80% de su agua proviene de una naciente que proviene de una resurgencia kárstica, ¿no? Esa naciente, que es el Río Negro, que es probablemente la más grande en Sudamérica y la 20ª a nivel mundial, por ejemplo, también brinda agua para el desarrollo de la agricultura. Pero si nosotros entendemos o comprendemos un poco las características del espacio, de las cavernas y de los ambientes subterráneos, nosotros vamos a otorgar condiciones para el desarrollo de especies que son únicas, que ahora vamos a ver de cierta manera, ¿no? Pero también las cuevas y estas regiones kársticas, este tipo de terrenos, ha estado ligado a los hombres desde muchos años atrás y también a la fauna, ¿no? Y es por eso también que en estas regiones nosotros podemos encontrar mucho patrimonio arqueológico, mucho patrimonio paleontológico. Dicho de otra manera, los primeros registros sobre las cuevas en el Perú estaban asociados, bueno, los primeros fueron asociados a esta ave que desarrolló la ecolocalización, que es el guácharo, que solamente hay 2 aves en el mundo que hacen esto, ¿no? Que viven dentro de las cuevas, no necesitan luz para poder desplazarse dentro del ambiente de la cueva, ¿no? Pero los siguientes registros fueron relacionados al patrimonio arqueológico, ¿no? A la paleontología. Entonces, hay muchas evidencias, son paisajes que ofrecen muchos servicios ecosistémicos, y mucho por explorar, ¿no? Pero visto el paisaje desde una perspectiva externa, ¿no? Superficial, de la superficie, vamos a encontrar diferentes características que nos pueden decir que estamos en una región kárstica, ¿no? Algunas veces quizás han estado viajando, en Cajamarca hay muchísimos, inclusive en Junín, y vemos así como especies de hundimientos, ¿no? En el terreno. Esta formación se llama dolina y funciona como especies de sumideros. No se olviden de que el agua va a interactuar con la vegetación y esto va a generar que haya una erosión y una apertura de caminos dentro del ambiente. Cuando las dolinas a veces colapsan varias seguidas, el terreno se aplana y se pueden formar superficies como esto que se llama polje, ¿no? Es bien interesante porque comienza con un río que nace en una montaña y termina en un río que se pierde en una montaña, ¿no? Son características superficiales que nosotros la hemos podido notar, pero a veces no les damos muchas atenciones. De cualquier manera, hacen parte de este tipo de paisajes, de ambientes que son modelados por el agua, ¿no? Cuando esta modelación sobre la roca se hace directamente a través de la lluvia, nosotros generamos así como especies de rasgamiento en las rocas que se conocen como lapiaz. En otros lugares, como en México, cuando estamos muy cerca de las regiones marinas y hay un incremento notable de la napa freática, podemos generar cenotes, ¿no? Pero en otros lugares también tenemos surgencias o nacientes de agua, que en algunos lugares también los pueden llamar como ojos de agua, a veces son surgencias enormes. Y en otros también es interesante cuando uno va al campo y les pregunta a las personas dónde se pierde el río, ¿no? Que nosotros también los conocemos como tragaderos o sumideros, ¿no? Este, por ejemplo, es el tragadero del río Chancay, ¿no? Muy cerca de la región de Uchucutisco. Entonces, ya que sabemos qué es un paisaje kárstico, algunas de las características superficiales, me gustaría explicarles un poco el proceso químico de esta formación de este terreno, o la formación de estos conductos subterráneos, o las cuevas, que nosotros llamamos como espeleogénesis, ¿no? Y sin entrar a muchos detalles, podemos comentar que la lluvia, ¿no? Al impactar el suelo y tener contactos con las raíces de las plantas, esta se satura o se carga en CO2 y comienza a acidificarse ligeramente el agua que tiene contacto de la lluvia y que tuvo contacto con las raíces. Esta agua ligeramente ácida, al tener contacto con este tipo de roca, que es la roca caliza, empieza a disolverlo, ¿no? Un ejemplo muy interesante es cuando
A veces los íbamos en la universidad, nos íbamos a la Costa Verde, donde había travertino, ¿no? Que es también carbonato de calcio, y le tirábamos una gotita de limón y esto empezaba a reaccionar como si fuera una sal de Andrews, ¿no? Eso mismo ocurre en la naturaleza durante miles y miles de años, y lo que hace va a generar diferentes conductos que generan una interacción entre el ambiente exterior con un ambiente subterráneo que a su vez se va a ir formando por los pasos del agua, ¿no? Ustedes saben que los niveles del agua no son los mismos ahora que hace 10.000 años, y eso también nos va a trazar cierta historia o evolución de los paisajes donde nos encontramos nosotros trabajando, o donde nosotros estamos explorando o visitando o tratando de comprender esta formación del paisaje o de las cavernas como esqueleogénesis, ¿no? Entonces, dicho este proceso químico del agua que se acidifica con el contacto de las plantas y que consigue disolver la caliza hasta formar grandes volúmenes que luego escurren en ríos subterráneos, nos ofrece también la posibilidad de que haya fenómenos dentro de la cueva de formaciones de esta misma roca. Esta misma roca que se disuelve en el camino, cuando llega al ambiente de la cueva, de las cavernas, y encuentra condiciones estables de temperatura constante, la promedio anual, y humedad relativa cerca al 100%, ella, si bien se había disuelto, ¿no? Como cuando disolvemos el agua, el azúcar en el agua, cuando llega a este ambiente ella puede precipitarse y volverse roca nuevamente. Y en el momento en que esta se vuelve roca nuevamente, crea formaciones que son muy bellas y que tienen un valor bastante interesante desde el punto de vista turístico y de exploración, ¿no? Quizás las formaciones más conocidas que nosotros podemos encontrar en una cueva son las estalactitas, perdón, estalagmitas de abajo para arriba y las estalactitas de arriba para abajo. Pero cuando estas se juntan, por ejemplo, tenemos formaciones que se llaman columnas, ¿no? A veces el goteo hace escurrimientos que forman especies de cortinas, o a veces simplemente el ambiente de la caverna está tan saturado de CO2 que este crece de manera muy espontánea y un poco caprichosa y nos puede formar como electitas, ¿no? Otros días también la roca va a tratar de buscar las corrientes de CO2, a generar diferentes formaciones que son únicas, que solamente vamos a poder descubrir en este tipo de ambientes, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, esta es una formación de cortinas, ¿no? Estos se llaman travertinos, ¿no? Que nosotros podemos inclusive bañarnos, a veces son como bañeras enormes que encontramos en las cuevas, ¿no? Aquí hay helactitas, como vemos no tienen formaciones definidas como la estalactita o estalagmita, perlas de caverna, ¿no? Aquí hay espeleotemas coraloides que se forman dentro de la cueva por efectos de la actividad biológica en algunos casos, y aquí una formación bien interesante que hay en la región de Amazonas que se conoce en el mundo de los espeleólogos como dientes de cachorro, ¿no? Tenemos los cristales que escapan del agua y empiezan a crecer así como el borde del agua dentro de los lagos, dentro de las cuevas, ¿no? Como ustedes verán, los paisajes kársticos ofrecen una serie de posibilidades tanto en el ambiente externo como el ambiente interno, ¿no? Pero creo que hay algo que es también invaluable y es la exploración, ¿no? Cuando uno va descubriendo y encuentra lugares donde quizás no entró ningún humano antes y deja el registro, hace el mapa y empieza a entender el sistema o cuáles son las conexiones o cómo podría esto afectar a la diversidad biológica o a las poblaciones aledañas, pues empieza a hacer un camino que se vuelve bien interesante y llevado de la mano de la aventura, pues es una combinación que es bastante agradable, ¿no? Ya que hemos dicho qué son las cuevas o los paisajes kársticos, ¿no? Cómo se caracterizan por las cuevas, encontramos de que si bien los registros espeleológicos empezaron, por citar la cita textual, el registro de Humboldt en el año 1802, ¿no? Y en el año 1970, por ejemplo, comentando un poco de la introducción que me hizo la doctora Bernex sobre las chinganas o los registros de las cavernas de Cusco, que fueron mapeadas por una expedición polaca en el año 1972, no había un registro sistemático de las cuevas, el potencial que ellas tenían, o que se había descubierto en todo el país, ¿no?
Y es así que desde el año 2014 encontramos de que habían expediciones que habían venido al país de Holanda, de China, de Estados Unidos, de España, de Francia, de Perú, de México, de varias regiones, y decidimos hacer la compilación de toda la información sobre las cuevas y el potencial que éstas ofrecían para diversos estudios, o sea, arqueología, paleontología, hidrología, etc., ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue definir las regiones kársticas que habían en el Perú, ¿no? Y básicamente, en su mayoría, son calizas o rocas calizas que fueron fondo marino, que provienen del periodo Cretácico y el Triásico-Jurásico, ¿no? Hace 65 millones de años y hace 200 millones de años aproximadamente, ¿no? Y estas se encuentran, como bien mencionó la doctora Bernex, exactamente en estas transiciones andino-amazónicas, ¿no? Pero muchas de ellas también hacen parte de la cuenca amazónica, ¿no? Esto es un dato bien interesante porque la alteración de la química de estas regiones caracteriza mucho la carga de nutrientes que son llevados por el transcurso del río Amazónico hasta su desembocadura, ¿no? Voy a comentar un poco más adelante. Pero dado que teníamos la ubicación de las posibles localidades donde estaban las cuevas, y accedimos a los reportes espeleológicos, ¿no? Conseguimos sistematizar toda esta información en una página web que yo los invito a visitar y explorar, que se llama cuevasdelperú.org, y no solamente sintetizamos las cuevas del Perú, sino también las de Bolivia, y quizás más adelante podamos tener un registro unificado de las exploraciones espeleológicas de la región andina, ¿no? Un hecho interesante es que el primer recuento actualizado, ¿no? Es una publicación también de la Sociedad Geográfica de Lima, realizada por César García Rosell, donde hace el primer libro en el año 65 que habla de cavernas, grutas y cuevas del Perú, ¿no? Y en él nos habla mucho sobre la cueva de Huarari, ¿no? El potencial paleontológico y arqueológico que había en muchas regiones del país, y digamos que esta es nuestra base o nuestro primer inventario de las cuevas, ¿no? Entre el año 1900 y 1972 se mapearon en total aproximadamente unos 29 kilómetros, y no es sino desde el año 2000 hasta el año 2019 en que se mapean más de 100 kilómetros a través de diferentes expediciones de diferentes países que vienen e intentan explorar, y como un código de ética entre la comunidad espeleológica entregan el reporte al país anfitrión, y el país anfitrión pues disponibiliza esta información hacia la comunidad que tenga interés, ¿no? Podemos decir en la actualidad que se han explorado o se han censado más de 700 cuevas en todo el país, ¿okay? Y en total, el número de galerías mapeadas en kilómetros, porque lo que hacemos es un registro sistemático a través de mapas de las cuevas, tenemos alrededor de 129 kilómetros, ¿no? Como ustedes vieron, había muchas cavidades que se encuentran en el norte y también en el centro del Perú. Entonces, la mayoría de registros en los últimos años corresponden a la región de Amazonas y San Martín, donde se ha hecho muchas exploraciones en los últimos 10 años, por decirlo así. Cajamarca con un 15%. La región de Huánuco, ¿no? Junín, ¿no? La región de Huagapo, donde tenemos estas cuevas que son exploradas, solo representan un 3% de lo que tenemos censado a nivel de cavernas, ¿no? Lima, ¿no? La región de Yauyos, que presenta el desnivel o la cima más grande de Sudamérica, pues también tenemos muy poco y hay todo un bagaje por explorar, y Cusco solamente representa el 1% de las cavernas que hemos mapeado en el país, ¿no? Como datos importantes, podríamos mencionar que las cuevas más extensas del país, hasta ahora mapeadas y censados, probablemente hay más, ¿no? Es el Tradero de Parjucha Grande en Amazonas, ¿no? Donde esta es una de los ingresos, la caverna de Parjucha, y a través de una red de interconexiones de varios conductos y salidas, pudimos mapear aproximadamente 4.1 kilómetros. La siguiente cueva en longitud, podemos dar la cueva de Samuel, que más o menos tiene 3.7 metros de desarrollo, y la cueva de Palestina, donde se han hecho muchas investigaciones, y actualmente era un producto turístico que ofrecía, si no me equivoco, la región, tiene un recorrido de 3.4 kilómetros, de los cuales para el acceso a mismo solamente están destinados 500 metros. Respecto a los traderos más profundos o a los desniveles
mayores que hemos encontrado, el mayor desnivel de Sudamérica está en la Pumacochas, que está en Yauyos, y tiene un desnivel de menos 638 metros, ¿no? Esto requiere una capacidad técnica muy amplia y con mucha técnica física, etc. Eso es exploración pura, pero mucha información que puede acabar de ahí. El Trabajo de Bellavista desciende a menos 459 metros, en Nueva Cajamarca, y la zona de Racas Marca en Palcamayo en junio. Lo que se hace a través de este grupo de personas que van a explorar, creo que me gustaría sistematizarlo en las siguientes presentaciones, a través de los diferentes aportes que podría brindar la espeleología para el mundo científico y el conocimiento geográfico nacional, ¿no? Y es que lo primero que se hace cuando uno explora estos ambientes kársticos o entra dentro de la cueva, hace la espeleología, es que se hace un registro sistemático de lo que observas a nivel de biota, de fauna, ¿no? Y también hacemos un registro planos de planta y de corte, del desarrollo de la cueva, de los posibles fuentes de agua, interconexiones, y siguiente. ¿Se cortó mi pantalla de casualidad o algo? ¿No? ¿Se ve todo continuo, por favor? Sí, bien, perfecto. Gracias, gracias. Muy bien, no se preocupe. Gracias, sí, me salió que tenía problemas en la conexión. Este es un ejemplo, la cueva de Polulo, donde estamos haciendo un trabajo actualmente, ¿no? Que tiene un desarrollo de más o menos 483 metros, un desnivel de 75 metros. Esta es la cueva de Palestina, que más o menos son 3,5 kilómetros. Este es el tragadero del río Seco, donde uno va caminando por el río subterráneo y tiene más o menos 2,5 kilómetros de desarrollo, ¿no? Y lo que hacemos es incrementar el conocimiento a través de estos mapas que son disponibilizados para la comunidad en general, ¿no? Otra de los potenciales que hemos encontrado dentro de las cuevas es que yo les comenté de que la roca, el agua se acidificaba y había una disolución de la roca que cuando llegaba al ambiente de la cueva y le ofrecía condiciones características, esta se empezaba a depositar con una secuencia organizada, que si nosotros hacemos un paralelo podría ser bastante semejante a la formación que nosotros encontramos en los anillos de los árboles, ¿no? Es decir que nosotros podríamos tener un registro continuo de esta formación de las laminaciones dentro de un espeleotema o una estalagmita, ¿no? Pero si nosotros podemos datar o calcular la edad de crecimiento de esta roca, y nosotros sabemos de que el origen del desplazamiento de esta roca funciona como la lluvia, funciona a través de la lluvia, nosotros tenemos un excelente trazador o proxy, según el término técnico, de lo que son lluvias en el pasado. Nosotros sabemos que la formación de la roca es carbonato de calcio, entonces nosotros podemos hacer análisis geoquímicos bastante específicos sobre isótopos estables en el agua, y nosotros podemos extraer que el oxígeno proviene de la lluvia. Entonces nosotros podemos tener registros de paleolluvias que no solamente se extienden a los 100 años, sino a los 500, 1000 años, el Holoceno o el último glaciar máximo. Y esto tiene una aplicación bastante relevante cuando nosotros queremos entender el contexto real del cambio climático, ¿no? El cambio climático, si bien es cierto, se ha acelerado en los últimos 30 años, el clima de la Tierra viene cambiando desde mucho antes, ¿no? Desde miles, millones de años, ¿no? Y esa variabilidad debería ser comprendida para nosotros tener una correcta interpretación. En el Perú, hasta la actualidad, bueno, se han hecho muchos trabajos, pero involucrando a grupos de investigadores peruanos, podríamos mencionar algunos trabajos que se hicieron en la cueva de Palestina y en la cueva de Chatuca, que ambos se encuentran en la región de San Martín y Amazonas correspondientemente. Actualmente, y gracias al apoyo de Provincia, tenemos un proyecto que se llama Paleoenso, ¿no? Y lo que consiste el trabajo fue que habíamos hecho varias reconstrucciones sobre el clima en la región oeste de los Andes, ¿no? Con los artículos que les mencioné de Palestina y Chatuca, ¿no? Pero si nosotros cruzamos los Andes, encontramos sistemas climáticos que son completamente diferentes. Y principalmente las lluvias en la región de Piura están asociadas a lo que ocurre en el Océano Pacífico, el fenómeno del Niño. Las lluvias extremas están asociadas al Niño. Entonces, dado que tenemos un excelente registrador
del clima pasado a través de estas rocas, lo que hicimos fue hacer la evaluación de dónde habían regiones kársticas y cuáles podrían tener un potencial impacto de estas lluvias, y actualmente nos encontramos desarrollando este trabajo y tenemos resultados bastante prometedores que nos pueden extender al menos los registros de lluvia hasta los últimos 500 años. Esto es particularmente relevante cuando encontramos o tratamos de entender el periodo de recurrencia de ciertos eventos extremos, ¿no? O la magnitud de eventos extremos, ¿no? Se habla mucho sobre eventos pasados que afectaron a civilizaciones prehispánicas, ¿no? Pero no se tiene idea de la magnitud o cuándo es que puede volver a recurrir. Entonces, la idea es que con este tipo de registros nosotros podamos extender un poco nuestra concepción y nuestra percepción sobre los impactos y la recurrencia de los eventos en el mundo. Además, es bueno que nosotros sepamos que estamos en una región altamente sísmica, ¿no? Y curiosamente, estas regiones del Alto Mayo, San Martín, son regiones donde hay muchos fallas normales, ¿no? Y existe un proceso también de incisión natural por procesos erosivos de las aguas, ¿no? Entonces, si bien tenemos efectos tectónicos y tenemos efectos de incisión también y levantamiento de la cadena orográfica, ustedes saben que el paso del río va a buscar siempre sus caminos y va a conseguir dejar ciertos rastros dentro de la montaña donde está la cueva, ¿no? Cuando uno ve una cavidad, a veces le encuentran al nivel del basal del río, pero ustedes pueden subir y encontrar cuevas fósiles o lugares donde pasó el agua hace miles y miles de años. Y es así que haciendo este estudio en la región también en el Alto Mayo, en Rioja, en Cerro Blanco, lo que hicimos fue encontrar arenas o material de río que había sido llegado hasta la cueva y luego había sido completamente aislado. Cuando nosotros tenemos este aislamiento de la radiación solar, este material es susceptible a una datación, o nosotros podemos fechar exactamente el momento en que ésta dejó de ser expuesta a la radiación solar. Y a través de estos varios fechamientos en varios niveles, a través de los cerros, podemos encontrar, o pudimos encontrar, ese es un artículo que salió del 2020, la velocidad de incisión o la formación que nosotros podíamos inferir sobre la planicie del Alto Mayo, ¿no? Entonces, a través de estos fenómenos tectónicos, la incisión y la climatología, nosotros podemos de cierta manera entender o comprender la velocidad de evolución del paisaje y cómo éste ha afectado hasta el momento, ¿no? Pero si nosotros hacemos un link entre el karst, la incisión, la tectónica, ¿no? Nosotros vamos a ver que estos procesos lo que hacen es separan cuencas. También estos cambios van a generar modificaciones altitudinales o separación de las poblaciones, o inclusive vamos a partir o distribuir de manera diferente los regímenes hidrológicos, ¿no? Entonces, en vista de todas estas evidencias, ¿no? Se generó una expedición con el IRD también, ¿no? Hace unos años atrás, y se invitaron a diferentes especialistas. Y este es un resultado que me gustaría compartir con ustedes, y es que esta es la descripción de una nueva especie de coleóptero, troglobio, que es el que vive dentro de la cueva, que fue descubierto en el Perú y que ha sido publicado hace unos 2 años. Y así como este animalito, este insecto, ¿no? Fue descubierto, nosotros pensamos de que existe esta región que no ha sido susceptible a varios estudios, ofrece el potencial de muchas más especies para la comunidad científica, ¿no? El espécimen fue depositado en el Museo de Historia Natural de Lima, ¿no? Pero dentro de toda esta aventura, estar dentro de las cavidades, nos permite acercarnos a ciertos animales o fauna que no es muy común, ¿no? Es una foto tomada en la cueva de Higuerón, donde encontramos a una hembra de gallito de las rocas, que simplemente nos vio entrar en la cueva y nos dijo pasen, ¿no? Estaba muy tranquila y no se sentía amenazada, es un ambiente, es un abrigo, les brinda protección, ¿no?
Aquí hay un ejemplo que me gustaría también comentar del alcance de los que puede tener la espeleología, ¿no? Este es un estudio que realizaron Manuel Quispe y Su Barreda para la Universidad Agraria y el Museo de Historia Natural, donde evalúan la composición de los mamíferos menores cerca de la Cueva de Palestina, ¿no? Y analizaron una región que era fósil, una región donde el río ya no pasa, una región donde el río estaba permanente y los alrededores, ¿no? Y curiosamente, solamente en la zona fósil encontraron 3 tipos diferentes de murciélagos. Para la zona activa encontraron 6 tipos, más un roedor, ¿no? Esto, un ratón. Y en el exterior encontraron 2 especies diferentes de roedores también, de ratones, ¿no? Eso nos invita a reflexionar sobre la maravillosa diversidad que tenemos a través de un simple espacio que ni siquiera está muy profundo en la montaña, ¿no? Que está ahí al alcance de todos y que también nos ofrece unas posibilidades de investigación. Como ustedes saben, dentro de las cuevas, los animales no están expuestos a radiación solar, entonces ellos pierden su pigmentación natural, y al no estar expuestos a depredadores, también pierden el exoesqueleto y cambian su dieta, ¿no? Entonces, esta es una fotografía típica de un tipo de pez que está completamente adaptado a la cueva, ¿no? No tienen ojos porque no hay luz, entonces existe una adaptación, ¿no? Entonces, ese es un trabajo también del Museo de Historia Natural, del Max Hidalgo, con Marc Pouilly, donde ellos evalúan este tipo de peces en unas regiones en Tocache y en el Alto Mayo, y evalúan esas diferencias morfológicas, ¿no? Y también evalúan un poco las diferencias morfológicas intraespecies entre los peces que viven dentro de la cavidad y los peces que viven fuera de la cavidad, ¿no? Y claramente se ven que hay un proceso evolutivo que está detrás de todo esto y que representa un laboratorio natural fantástico para este tipo de investigaciones, ¿no? No les voy a negar que cada vez que entramos a veces es una aventura, en especial en Amazonas, ¿no? Este es, por ejemplo, un resto de un sepulcro, donde habían vasijas intactas de arqueología. Nosotros damos cuenta al Instituto Nacional de Cultura, la sede del Instituto de Cultura en cualquier región donde estamos, sobre las informaciones que hay, ¿no? A veces encontramos cráneos que tienen patrones de sacrificios, ¿no? Golpes en el parte izquierdo del cráneo. Entonces, lo que hacemos es buscar personas relacionadas con el tema que nos puedan ayudar o puedan desarrollar proyectos de investigación que nos ayuden a entender un poco más este tipo de procesos, ¿no? A nivel paleontológico, como ya les comenté, estos eran las principales motivaciones para los estudios de las cuevas en el Perú, ¿no? Es bastante común encontrar restos óseos. Aquí hay un trabajo sobre un oso perezoso de hace 6.000 años que encontramos en la cueva de Chaquil, en la región de Amazonas, ¿no? Y algo que también es bien importante y es un estudio que me gustaría difundir es el de la comunidad espeleológica española, de Espeleocandil, que trabajan con la Municipalidad de Limebamba, que es el proyecto Machaipampa, que es exactamente relacionado a esta caverna donde hubo el accidente de un español, un colega español que cayó dentro de la cavidad y se fracturó 2 vértebras, ¿no? Esta cueva Machaipampa era un cementerio de niños, ¿no? Y hay mucha arqueología, hay reportes muy interesantes, yo los invito a buscar información en esta página y a enterarse un poco más sobre el tema, ¿no? Pero no quiero dejar de lado, quizás uno de los factores más importantes del estudio del karst y de la espeleología, ¿no? Y es que todas estas regiones están formadas por el agua y esta agua alimenta a poblaciones y a terrenos de cultivo, ¿no? Esto de aquí, como ustedes están viendo en la parte superior derecha, es la naciente del río Negro, ¿no? Y básicamente el 80% de esta agua, el 80% del consumo poblacional del agua en la ciudad de Rioja proviene de esta naciente, ¿no? Es una naciente que tiene alrededor de 20 metros cúbicos por segundo, es gigantesca, ¿no? Y hemos tenido la posibilidad de hacer un monitoreo para entender un poco su dinámica, si es que había una recarga lenta, una respuesta rápida, si es que en eventos de sequías o no, cuál era la seguridad de disponibilidad de este recurso o la zona de captación de las mismas, y esto ha hecho parte de unos trabajos de investigación que han sido publicados en algunas tesis por Vitalicia Hidalgo, que ahora es profesor en la Universidad Toribio Rodríguez Mendoza, ¿no? Finalmente, todos estos trabajos y la sistematización de esta información ha alimentado un sector que es el del turismo regional,
y se han visto realmente que hay un impacto económico y educacional en las poblaciones, ¿no? Creo que la clave de todo esto, tomamos un ejemplo de la Cueva Palestina, donde se hizo capacitación, donde las personas se hicieron propias de este espacio geográfico, ¿no? Desarrollaron un circuito turístico basado en información científica y el nivel de educación, de aventura y de experiencia se constituyó como un producto que tenía un enorme potencial, ¿no? Todos estos trabajos han tenido un espacio de difusión que hemos tratado de fomentar. El 2016 tuvimos el primer simposio del Karst, ¿no? En Tarapoto. El 2018 tuvimos el segundo, que fue en Chachapoyas. Deberíamos estar haciendo el tercero, pero la pandemia nos ha desconcentrado un poco de los objetivos, pero esperamos retomarlos, porque creo que así como les he mostrado el potencial y las investigaciones que hay alrededor de esos ambientes, pues todavía hay muchas cosas para desarrollar, ¿no? Como conclusiones, y luego me gustaría presentarles rápidamente la página web Cuevas del Perú, me gustaría mencionar que las regiones kársticas proveen una serie de servicios ambientales que necesitan ser mejor documentados, ¿no? Y esto representa oportunidades para el desarrollo científico, el ordenamiento territorial y el desarrollo social. Y la interacción con diferentes disciplinas, así como el conocimiento del territorio, permitirá determinar las oportunidades para conservación del patrimonio, el geoturismo y el desarrollo sostenible, ¿no? La investigación científica y la articulación con las comunidades a través de la educación es el camino para la conservación de este patrimonio cultural y geológico, ¿no? Creemos que la página que hemos consolidado es un paso, pero todavía se puede hacer mucho más, y invitamos a todas las personas que tengan el interés en este tipo de ambientes, en documentar, hacer un turismo responsable y proseguir con este camino, ¿no? Yo les doy las gracias, pero antes de darles las gracias, quisiera mostrarles un poco la estructura de lo que tenemos, que es la página web, que es la Cuevas y Tragaderos del Perú. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Se puede ver? ¿Sí? Puede ver. Gracias. Entonces, si ustedes pueden ver, hay un poco del histórico de la espeleología, hay publicaciones asociadas, ¿no? Aquí están las publicaciones desde los primeros registros de Raimondi, ¿no? Desde 1851. Tomo nota, Nicole, de la publicación de José Manuel Medera, porque no hay acá en 1892 nada, creo que sería una contribución fantástica, ¿no? Pero la página web está desarrollada de esta manera, de manera que podemos ir por ejemplo, la localidad de Rioja, ¿no? Ver las ubicaciones de las cavidades. Como ustedes ven, está la carretera, es un lugar que tiene bastante acceso. Y voy a tomar nuevamente la cueva de Palestina como ejemplo de lo que contiene esta página web. Tiene la ubicación geográfica, las coordenadas, algunas fotografías de cómo llegar, ¿no? Características del lugar, el mapa mismo, la vista en planta, los cortes, ¿no? Y hay un histórico sobre quiénes la exploraron primero, cómo es que se llegó, si la gente los conoce, algunas fotografías simpáticas de lo que se puede encontrar adentro, y muchas informaciones o artículos científicos o de divulgación que están relacionados a esta cavidad, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera entrar a un trabajo de Fabián Renú, por ejemplo, es un reporte de una misión de algunas mediciones y alguna formación que se hizo, los caudales, diferentes tipos de informaciones que nos pueden acercar un poco a lo que se ha realizado en esta cavidad, ¿no? Es una página que está en completa actualización, hay muchos registros, los invito, y si quieren ir a explorar, pueden dar una mirada a lo que van a encontrar y disfrútenlo. Con eso quisiera dar gracias por su atención y quedo atento por si hubieran comentarios, sugerencias o preguntas. Agradecemos al Dr. James Apaesti por su muy interesante presentación y por acompañarnos el día de hoy.
Recordarles que las preguntas las haremos al final, entonces pueden ir dejándolas en el chat. Bueno, a continuación nos acompaña el señor Piero Correa, capitán de corbeta. Es licenciado en Ciencias Marítimo-Navales y calificado en Hidrografía y Navegación. Es diplomado en Seguridad para la Defensa Nacional y ha llevado los cursos de Comando y Estado Mayor y de Estrategias Metodológicas Complementarias para la Enseñanza Superior. Además, dentro de los cargos ostentados se encuentran el de jefe de la División de Levantamientos Hidrográficos del Departamento de Hidrografía y Navegación, jefe de las divisiones de hidrografía, cartografía, señalización náutica y navegación de servicios de hidrografía y navegación de la Amazonía, jefe del Departamento de Gestión de Áreas Acuáticas en la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, comandante del buque de investigación científica SNP2, comandante del buque hidrográfico Melo, jefe de logística del BAP Carrasco durante la 25ª campaña de investigación científica del Perú en la Antártida. Actualmente es el jefe del Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía. Usted tiene la palabra. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias, señorita. Voy a compartirles la presentación. Un minuto, por favor. María Gracia, ¿se puede apreciar? Por favor, confírmeme. Sí se puede apreciar. Solo aparece mi casilla en una esquina, no sé si va a interferir. No sé si la puede reducir o achicar o cerrar. Para no interferir con su presentación. A ver, un minuto. Bueno, no va a interferir, no se preocupe. Bueno, nuevamente muchas gracias por haberme invitado. También a los que están participando, atentos a lo que estamos exponiendo. A continuación me corresponde hablarles sobre la influencia en la morfología ribereña que repercute respecto a los ríos amazónicos, de cómo se va generando. Es pertinente mencionarles la misión que nosotros tenemos como una entidad del Estado. Somos una de las Fuerzas Armadas, la Marina de Guerra, y como servicio hidrográfico, como su ente técnico, somos el ente técnico en la Amazonía. Y que nuestra misión se puede resumir de la siguiente forma: brindarles la mayor seguridad a nuestras fuerzas navales y a los navegantes en general. Ello basado en el estudio concienzudo de las ciencias del ambiente. ¿Con qué finalidad? Para poder hacer una sinergia con las acciones que realizan otras entidades del Estado o privadas, y siendo las más resaltantes, para ponerlas como ejemplo, las acciones que realiza el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través de las plataformas itinerantes en las diversas cuencas de la Amazonía. A la fecha esto es de gran impacto, estamos haciendo presencia, el Estado está llegando a los lugares más recógnitos de nuestra Amazonía. También se apoyar o fomentar el desarrollo de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana. Este proyecto ya tiene muchos años, está avanzando, y las actividades que nosotros realizamos como servicio hidrográfico son complementarias. Les va a facilitar realizar todo aquello que puedan planear para el corto, mediano y largo plazo. También nos permitimos, estamos participando directamente con la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, lo cual permitirá la estandarización de las normas de comercio y navegación para las embarcaciones de carga de diferentes características. ¿Esto qué significa? Que en el mediano plazo vamos a poder integrar las diversas metodologías
entre los países que somos limítrofes, ya sea Colombia, Brasil y, bueno, en este caso nosotros, para poder desarrollar, impulsar el desarrollo naviero y generar mayores beneficios para la población ribereña y la región amazónica en general. También está lo relacionado con el aumento del turismo. Por obvias razones, nuestra Amazonía es de sumo interés para todo tipo de personas que quieran tener un panorama mayor de la biodiversidad que nosotros poseemos. Ya bien lo dijo el ponente anterior, tenemos una amplitud, una gama muy variada de flora y fauna, y con peculiaridades que no existen en ningún otro lado. Entonces eso hay que aprovecharlo al máximo. También está aquello relacionado con lo que corresponde a la seguridad nacional. Eso ya es algo netamente, un aspecto netamente de la Marina, como una de sus funciones principales, y nos corresponde tener un conocimiento adecuado de nuestro medio de comunicación más importante, que en este caso son los ríos, y particularmente el río Putumayo con el río Yavarí, que son ríos fronterizos, tanto con Colombia como con Brasil respectivamente. Y también atender aquellas actividades ilícitas que existen lamentablemente en esta parte de la región y que por el difícil acceso del Estado existe un porcentaje alto de proliferación de las mismas, y me refiero ya sea a la minería ilegal, a tal indiscriminada, trata de personas, entre otras cosas. Entonces, nuestra misión está abocada netamente a todo aquello que acabo de mencionar, con la finalidad de impulsar el desarrollo para que pueda minimizarse. Las actividades cotidianas que realizamos, he decidido presentarlas de esta forma para hacerlo más dinámico. Están enfocadas a una serie de trabajos con los cuales nosotros proveemos la información necesaria para que tanto nuestras fuerzas navales como el navegante en general, o las diversas entidades del Estado que estén relacionadas, que tengan interés en la información que producimos, puedan verse beneficiadas de la mejor forma. Una de ellas, por ponerles un ejemplo concreto, son los trabajos conjuntos con la Autoridad Local del Agua, Iquitos, que tiene como un ente superior a la Autoridad Nacional del Agua, en donde estamos abocados a la fecha en la determinación de las líneas de creciente ordinaria y la faja marginal. ¿Esto qué significa? Que estamos Disculpe, su audio se ha cortado. ¿Usted nos escucha? Esperemos unos segundos, por favor.
Disculpen, el señor Piero Antonio Correa ha tenido un pequeño problema técnico, pero está volviendo a ingresar. Un segundo, por favor. ¿Podría enviarte su presentación y lo pasas o enviármelo a mi correo Gmail? Sí, se está conectando en este momento. No, no se Vale. Ujú. Voy a proceder a compartir. Listo, ahora sí le escuchamos. Perfecto, perfecto. La disculpa es del caso, lamentablemente la señal aquí en Iquitos tiene algunas restricciones, ya solucioné el detalle. Está bien. Puede ponerlo en compartir pantalla en lugar de transmisión, quizás, para que sea más fácil, si le parece. Justo estoy haciendo eso. Bueno, A ver, pero me sale compartir, ¿es eso? sí, en la parte inferior. Me sale eso. Sale que tengo que transmitir de todas maneras. Está bien. Ya. Bueno, actividades cotidianas, como les estaba mencionando, las disculpas del caso, por favor. Son los levantamientos hidrográficos también los que realizamos. En este caso es un cuadro resumen de lo que hemos realizado en Iquitos y cercanías. Vemos diferentes aspectos, como el perfil de la ribera, sondajes, lo que está relacionado con la batimetría en general, los niveles del río, eso es en coordinación también con el CENAMI, la climatología, también es algo que lo trabajamos con ellos, el perfil longitudinal de la ribera como tal para ver la pendiente hidráulica en relación del terreno hacia el río y también de un punto a otro a lo largo del río. Lo otro son los estudios hidromorfológicos fluviales, y en lo que va de gestión ya estamos implementando poco a poco, descubriendo cuál es la mejor herramienta para
tratar de determinar el comportamiento que pueda tener un río en la región amazónica. Como lo dijeron al inicio de las presentaciones, es muy complejo tratar de decir cuál va a ser el comportamiento que va a tener un río durante su desplazamiento en el llano amazónico. Eso debido a los distintos flujos que pueda presentar tanto en superficie como debajo de ella. Es en razón a esta característica muy peculiar de nuestros ríos de la Amazonía que hemos desarrollado un modelo numérico en el cual dependerá mucho de la cantidad de información que nosotros aportemos a este modelo numérico para poder determinar escenarios futuros. ¿Y esto de qué nos va a servir? Que al tener ya los escenarios que podrían suscitarse en razón a que nosotros realicemos algún tipo de modificación en el cauce del río, estos escenarios nos van a permitir una mejor toma de decisiones. Y esa toma de decisiones le va a permitir ya a las autoridades de turno evaluar cuáles serían los estudios de mecánica fluvial que se deban realizar y las obras de ingeniería para poder obtener los resultados que se desean. Proyectos que tenemos en agenda, en total he considerado los siguientes. El primer punto está relacionado con la ejecución del estudio hidromorfológico en el río Santiago. El río Santiago es un río que se encuentra en la región Amazonas, al lado occidental de la cordillera de los Andes, y es uno de los afluentes principales del río Marañón, y que para el mes siguiente, tentativamente, está programado su levantamiento, el estudio hidromorfológico, para conocer sus características al detalle. Esto va a permitir una razón de actividades, tales como el estudio de navegabilidad a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en concordancia con lo que disponga la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, lo cual va a permitir determinar cuál es el canal adecuado para que se puedan desplazar embarcaciones de distintos tipos de calados y definir si es posible su navegación a lo largo de todo el año, o determinando, esto va a estar obviamente amarrado a las temporadas o épocas que existen, sea decreciente, vaciante, o las transiciones que también hay allí. El segundo punto es la participación en el proyecto de desarrollo del Plan Binacional Perú-Ecuador. Este proyecto es de gran interés por todos nosotros, debido a que nos va a permitir hacer la evaluación de los diversos ríos que se encuentran en la región Loreto, principalmente, y que son limítrofes con el Ecuador, tales como el Morona, el Pastaza, el Tigres, Corrientes o el Guayaga. Entonces, también el Santiago. El Santiago es la primera cuenca en donde vamos a realizar este estudio hidromorfológico, con la visión de poder aplicar lo mismo para los demás ríos mencionados. El tercer punto está relacionado también con el estudio hidromorfológico en los ríos Nanay, Ucayali, Putumayo, Yavarí y Amazonas. Aquí podemos ver dos análisis multitemporales de imágenes satelitales. En el lado izquierdo está el río Ucayali, en donde se ha hecho un traslape de imágenes satelitales desde el año 1984 al año 2021, en donde nosotros podemos ver cómo está cambiando constantemente el cauce del río. A este tipo de ríos se les conoce como ríos meándricos, por todas las curvas que generan y el desplazamiento errático que tienen a lo largo de los años. Para el año 1984, la ribera actual de la ciudad de Pucallpa no existía. No es lo que es ahora. Y la tendencia, con el pasar de los años, con un periodo aproximado de 7 a 10 años, la tendencia es de que el río vuelva al cauce anterior. Esto puede generar un problema de grandes dimensiones en muchos aspectos, debido a que hay una posibilidad de que el río se pueda alejar nuevamente de la ribera actual que tiene la ciudad de Pucallpa. En el lado derecho podemos apreciar la misma situación
pero en este caso del río Amazonas. Podemos ver que el lado derecho del río, por las dimensiones que tiene, es el Amazonas, y en el lado izquierdo está el río Itaia. La zona poblada está identificada allí, la ciudad de Iquitos, y en donde está la circunferencia roja, nosotros podemos ver que desde el año 1987 viene dándose una migración permanente del río Amazonas hacia el río Itaia. Entonces, la distancia que había inicialmente entre ambos ríos era aproximadamente de 7,5 kilómetros. Al año anterior, esa distancia ya se ha reducido considerablemente a casi 3 kilómetros. Entonces, la tendencia es a que esa aproximación permanezca en el tiempo. En imágenes orográficas que hemos podido obtener del IGEMET, hemos visto que el cauce muchos años atrás, bastantes años atrás, el cauce anterior del río Amazonas, uno de sus brazos era el río Itaia en esas inmediaciones. Entonces, nosotros no podemos emitir una alerta o un comentario de que eso va a ocurrir si es que no realizamos los estudios hidromorfológicos que corresponden. Perdón, en la parte de las imágenes centrales es la ciudad o el poblado del Estrecho, que está en el río Putumayo. Es otro lugar en donde también el río ha erosionado de manera permanente y ha generado lo que estamos viendo allí. La ribera ha sido propensa a esta erosión y construcciones, como en este caso la pista que se había realizado y que tenía muchos años, más de 10 años, en cosa de meses, ha colapsado, ha cedido. La erosión ha generado que hay un desbarrancamiento. Entonces, esto se puede prever. ¿Se pueden tomar las medidas preventivas? Sí, es posible, pero se tiene que realizar el estudio hidromorfológico que corresponde. El cuarto proyecto que tenemos en agenda es la elaboración del sistema de información geográfica que le va a servir como insumo fundamental para la Política Nacional Fluvial Amazónica, que está a cargo de la PCM. Es un encargo directamente solicitado a la Comandancia General de Operaciones de la Amazonía, y que nosotros somos su ente técnico, y es lo que se está trabajando hasta la fecha. Esto va a permitir que esta política que resulte, tenga un claro panorama de cuáles son las actividades, acciones, proyectos de desarrollo que se deben implementar para darle un mejor aprovechamiento y uso a nuestros recursos amazónicos. También el quinto punto como proyecto es la campaña conjunta con las PIDAS. Bien lo mencioné al inicio, que el esfuerzo que realizamos y la información que obtenemos es complementaria para las actividades que realiza el Ministerio de Inclusión Social, pero estamos en un acercamiento con la finalidad de que no solamente proporcionemos información posterior a nuestros trabajos, sino que nuestros trabajos lo hagamos con ellos. Y esto les va a facilitar y les va a brindar la mayor seguridad para la navegación y llegar a los puntos más alejados de cada cuenca en la que naveguen. Y la intención es de que lleguen hasta las cabeceras de cuenca, hasta la parte donde se formen los ríos a donde han sido designadas dichas embarcaciones. Y como sexto punto de consideración y proyecto, está la campaña de investigación multidisciplinar. Esto obedece ya a la construcción de un buque de investigación científica para la Amazonía. Este proyecto ya avanzó, ya se ha nombrado al comité formulador, del cual soy el presidente, para elaborar toda la etapa y el estudio de viabilidad, y posteriormente vendría la parte de ejecución. Esto con la finalidad, la construcción de este buque es con la finalidad de que las diferentes entidades del Estado que realicen algún tipo de ciencia o ejecuten algún tipo de trabajo afín a las actividades propias de la Amazonía, podamos integrarnos y hacer una comisión conjunta, una campaña de investigación, como lo menciono allí. Entonces, esto es de mucho interés de los gobiernos regionales. He tenido acercamientos con los distintos gobernadores, ya sea de la región Loreto, de la región Ucayali y la región Cusco, también de la región Madre de Dios, quienes están muy interesados en que esto funcione.
Entonces, les va a servir, va a ser de gran ayuda para efectuar los trabajos que corresponden y tener un conocimiento claro en esta oportunidad, ya no solamente de la parte hidrográfica o ribereña, sino también de otras actividades que sean complementarias y bueno, y que cada entidad del Estado esté presta a colaborar y tomar la decisión de trabajar en conjunto. Hacer el esfuerzo, en el caso de nosotros, para realizar las actividades propias de nuestras funciones, creo que es de mucha ayuda si es que alguien o alguna otra entidad privada también podría ser, desee participar. Entonces, estamos abocados netamente al desarrollo de la región. Es una obligación aquello, es parte de nuestras funciones también. Y con mayor afán, integrar a aquellas poblaciones que se encuentran en los puntos más recónditos de nuestra Amazonía. Sí, bueno, eso sería todo, de mi parte al menos. María Gracia, si hubiera algún comentario, no sé, quedo presto a atenderlo. Muchas gracias. Le agradecemos por su gran presentación y por acompañarnos el día de hoy. No sé si del público alguien tiene alguna consulta, pero por ahora no veo ninguna pregunta. Entonces, María Gracia, Nicole. yo creo que ante la riqueza de esas dos presentaciones, entiendo que quedan muchas preguntas y de pronto creo que se podría hacer algunas. Primero al doctor James Apaestegui. Sabemos que, bueno, nuestro país ha dado la espalda al karst, que es una riqueza impresionante. En muchas universidades en el mundo se trabaja geomorfología kárstica por su importancia. El doctor Tricard ha hecho inclusive un libro muy interesante hace años, ¿no?, sobre geomorfología kárstica. En nuestro país hay 25 colegios de alto rendimiento, uno en cada departamento. Yo me pregunto, teniendo en cuenta que la Sociedad Geográfica de Lima trabaja con aquellos colegios, con los maestros, y que visitamos esos colegios en cada oportunidad que se nos presenta. Yo me pregunto si no podría hacerse, y seré con inmenso gusto que la Sociedad Geográfica de Lima lo podría publicar, doctor James Apaestegui, una brochure, un corto folleto amplio, ¿no?, de unas 20, 50 páginas, sobre una introducción a los karst, a su valor, lo que significa también, tanto a nivel de las distintas actividades, pero el tipo de gestión de un territorio kárstico. Y la valoración para un turismo responsable, no un turismo mercantilizado, destructor, pero un turismo responsable, como lo han hecho en San Martín. Nicole, doctora Sí. Vernet, sí, yo creo que la propuesta es excelente y muy interesante porque hay que entender de que cada región natural del país tiene sus particularidades. Y entonces hacer un folleto de una manera introductoria, por ejemplo, de cuáles son los conceptos mínimos de seguridad o cuáles son
el material mínimo necesario para hacer un pequeño mapa hace que la misma población se apropie de este recurso, lo ponga en valor y pueda incrementar el conocimiento, ¿no? En muchas regiones y, bueno, del mundo, ¿no? En Brasil, en Francia, en otros lugares, son las mismas comunidades locales quienes se organizan para incrementar su conocimiento geográfico, mapear y poner en valor este recurso y protegerlo, ¿no? Entonces, si hubiera la oportunidad de hacer un lineamiento general que se pueda entregar y que los estudiantes de Cajamarca, que tienen diferente percepción de los de Tingo María y las cavernas tienen diferentes características, puedan adaptar eso a su propio territorio y apropiarse de ese conocimiento, sería un gran paso para el estudio de los terrenos en el país. Yo creo que sí sería una excelente oportunidad. Lo que podemos proponer es que nos hemos dado cuenta el año pasado específicamente porque intentamos también animar las ferias de libro a nivel geográfico. Y el año pasado, a raíz de mi curso de gestión de cuencas, había hablado en Cajamarca específicamente de la articulación entre los ecosistemas atmosféricos, superficial, subterráneos, fluvial y marinos. Y ahí en Jaén me pidieron intervenir sobre ecosistemas subterráneos. Me he dado cuenta que los jóvenes no saben la necesidad que tenemos en biólogos especializados en ecosistemas subterráneos para encontrar justamente, aparentemente a nivel mundial hay algunas, y corrígeme si me equivoco, 5.000 especies, ¿no? A nivel, pero en el Perú más de 270 han sido en la de Palestina, la gruta, ¿no? Sí. Entonces, necesitamos más jóvenes que trabajen en áreas muy, que puedan hacer no solamente los procesos de identificaciones tradicionales, pero que trabajen modelización, que trabajen proyección y despertarlos a lo que necesita el país para escalar. Sí. ¿Puedo intervenir una cosa, Nicole? Cuando trabajamos en la Comisión Nacional de Diversidad Biológica, no se considera la fauna troglobia, la trogloxena sí, pero toda esa riqueza que está en el interior de las cuevas no es considerada y existen, como tú has mencionado, muy pocos reportes que sí, yo creo que en otros países se consideran, pero que aquí tenemos que fomentarlo, ¿no? Como tú mencionas, llamar a esta comunidad de jóvenes, mostrarles que hay este camino y que también debe ser considerado en los documentos de gestión a nivel de gobierno, ¿no? Sí. Mira, la propuesta desde nosotros se logra antes de septiembre, es decir, en el tercer trimestre, una guía, una pequeña guía, y que sea presentada en las ferias de libro de Cajamarca, de Jaén, también de San Martín, y que ahí, como lo hemos hecho en Jaén hemos presentado un libro de la Sociedad Geográfica de Lima, un libro de cuento para los niños de fines de primaria, inicio de secundaria, sobre la historia de la gota de agua subterránea, ¿no? Que es un libro de cuento que ha sido hecho gracias al apoyo de INGEMET, de una arquitecta, Giovanna, que ahí ha sido en 2017 y ha sido vuelto a presentar en varias regiones de Cajamarca. En Jaén era la feria, pero la propia Dirección General de Educación de Cajamarca está interesada
te puedo pasar la data, y ha presentado el libro en Ninabamba, etcétera, en distintos lugares. Entonces, creo que hay que unir esfuerzos para ensanchar el conocimiento y permitir que aquellos jóvenes que se preparan para ser los líderes, los profesionales del futuro, puedan optar por una u otra área, pero con rigor, haciendo ciencia, como lo ha demostrado el capitán de navío Piero Correa, ¿no? Haciendo ciencia dura. Y quisiera, creo que ambos, tú como investigador de este tiempo del IPGH, pero del IPGH, del IRP, pero también del IRD, y el capitán Correa, son parte de la Marina de Guerra, el IRP, del IBAM, del extraordinario observatorio de la Amazonia. ¿Qué nos puede decir, capitán Piero, del IBAM, de la participación en el IBAM? Y luego, ¿qué nos puedes decir también, James? ¿Qué es el IBAM? Cuéntenlo, por favor. Se interrumpió la transmisión, doctora, disculpe. No, recién estoy recuperando ahorita la transmisión. Yo estaba diciendo que tanto la Marina de Guerra del Perú como el IRP, como el CENAMI, como el INREMET, ¿no? Son todas instituciones que son parte de este extraordinario observatorio de la Amazonia peruana, del río Amazonas, y hay varias en Chillacu, ¿no? ¿Cómo ustedes aportan unos y otros a este observatorio? Bueno, el aporte creo que es algo sencillo, pero a la vez muy importante. Es sobre el conocimiento de las características propias del río, las características hidrográficas. El talwes, como le conocen aquí, es muy importante conocerlo porque por allí es la parte más segura para la navegación, debido a que es lo más profundo. La determinación de los malos pasos, los rápidos, los meandros que existen en cada río y que tienen características muy peculiares, las zonas de arenamiento, las zonas de erosión, zonas donde es fácilmente poder varar si es que no hay un conocimiento mínimo de por dónde navegar. Entonces yo creo que principalmente nuestra labor se aboca a eso, en proporcionar esa información. La población o el poblador local es algo que sorprende cómo de manera empírica ellos saben qué hacer, saben por dónde ir, saben cómo desempeñarse y desenvolverse, pero que lamentablemente, por ponerle uno de los casos que más adolece de este conocimiento empírico, vale la redundancia, son de las navieras que se han conformado de manera ya registrada en las diversas capitanías de puerto, y que les cuesta mucho conseguir a prácticos con la capacidad adecuada o prácticos idóneos que tengan un conocimiento amplio de las características propias de los ríos y que las sepan explicar y sustentar. La mayoría son empíricos. Entonces, se basan mucho en lo que han aprendido en la retransmisión de información, pero que en la mayoría de los casos no les consta, simplemente así es, así lo asumieron y así lo asimilaron. Entonces nosotros estamos haciendo el respaldo técnico-científico, al menos hasta de las cosas que están dentro de nuestras funciones y nos corresponde poder analizar. Y creo que ese es el mayor aporte que nosotros realizamos como ente técnico de la Marina de Guerra. Ahora, que podamos trabajar en conjunto con otras entidades del Estado, yo creo que ese momento no está muy lejano, debido a que va a haber una plataforma muy pronto, espero que no pase mucho tiempo, en donde podamos conversar las distintas entidades del Estado y privadas. Por ejemplo, la Universidad Tecnológica, que se encuentra en Lima, la UTEC,
Ellos tienen un gran conocimiento de la Amazonía también. Con ellos tenemos un acercamiento en el cual compartimos información y metodologías. También, como les mencioné, el CENAMI es uno de ellos también, una entidad del Estado, la misma Administración Local del Agua. Entonces, sería genial que de repente también entidades privadas, no solamente de corte académico como el UTEC, se interesen o manifiesten la voluntad de querer ayudar para tener un conocimiento claro de nuestra Amazonía. Y va a ayudar esto a que el país crezca, al menos este sector, esta zona, ¿no? Esta región. Muchas gracias, James. ¿Qué puedo mencionar? Primero, el IBAM es el primer observatorio que se creó a gran escala para el monitoreo de la Amazonía. El primer observatorio que junta las mediciones hidrométricas y de dinámica y de transporte de sedimentos tanto de Bolivia, Brasil, Perú, Colombia y la Guyana Francesa, se sistematizó a través de este primero proyecto de investigación y ahora un gran observatorio de la hidrología amazónica, ¿no? Ellos son los responsables de que el CENAMI hiciera la primera medición del río Amazonas, ¿no? A través de esta tecnología, el perfilador de corrientes por efecto Doppler, ASP, con el cual formaron a los trabajadores del CENAMI en 2005 y se logró hacer la primera medición de la Amazonía, ¿no? Entiendo en la actualidad que ellos tienen un fuerte... no monitorean toda la Amazonía porque no le corresponde, pero sí tienen algunas estaciones claves como Borja, Tamchiyacu, ¿no? Algunas unas salientes, ¿no? General Herrera, casi las salidas del Marañón y el Ucayali y el Amazonas. Y entiendo de que hay una serie de iniciativas y procesos que se están buscando en la Amazonía, ¿no? Tanto para navegación, generación hidroeléctrica, etcétera. Pero creo que una de las grandes carencias de la información está relacionada al transporte de sedimentos y el impacto que está teniendo el cambio climático o las lluvias, cambio de la estacionalidad que estamos observando, que las temporadas de seca son más largas, pero las lluvias son más cortas, pero con intensidades mayores, en esta producción de los sedimentos. Entonces, creo que hay entidades peruanas que están apuntando a esto, ¿no? Creo que también debería haber un nexo, como se menciona a través de esta plataforma, donde juntamos a las personas que hacen clima, con las que hacen la parte de la hidrología, con las que hacen la parte del modelamiento, ¿no? Creo que debe ser el futuro, un trabajo articulado en el cual nosotros integremos nuestra propia base en base a otras experiencias, ¿no? Y podamos generar productos exactamente para ayudar a la población, ¿no? Yo también trabajo en un instituto público de investigación, entonces nos damos al ciudadano, ¿no? O sea, nuestro objetivo final es el ciudadano y ahí es donde tenemos que apuntar, ¿no? Ese sería mi comentario. Muchísimas gracias, doctora Paestegui. También la Sociedad Geográfica de Lima es pública, de derecho público, y tiene 134 años siguiendo al servicio de la nación y construyendo patrimonio. El boletín le es abierto. También capitán Piero Correa nos encantaría si puede. El Amazonas es un tema amplio que interesa de sobremanera. Usted ha pedido ser muy prudente y solo teniendo, y estamos totalmente de acuerdo, una información rigurosa, ir a modelación, ¿no? Y poder, no digo prever porque seré muy ambicioso, pero avanzar unas hipótesis. Entonces, muchísimas gracias y paso la palabra a María Gracia. Muchas gracias. Bueno, para finalizar, recalcamos nuestro agradecimiento a los ponentes del día de hoy. Asimismo, les invitamos al próximo martes geográfico en el que nos adentraremos en la temática de clima y paisajes.
por último, recordar que es importante seguir protegiéndonos del COVID-19. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias. Muchísimas también. Buenas gracias. noches. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctor. Hasta Luego. luego y gracias a Chao, todo chao, el chao. equipo vuestro. Gracias, James. Chao. Gracias. Y Gracias a ustedes por la yo invitación. creo que vamos a tratar en el segundo semestre, ver si con Marc Pouilly, yo sé que va a ser parte del evento grande sobre el Titicaca, pero podríamos conversar sobre aquellos ecosistemas. Sería fenomenal. Sí. Perfecto. La próxima semana llamo de nuevo. Hasta luego, gracias. Gracias, cuídense. Hasta luego. Hasta luego.